Entonces, en flujo eléctrico es como pues una introducción a la ley de Gauss, que es uno de pues lo que considero que es uno de los temas como más fuertes para este primer corte, ¿listo? Es un tema muy fácil, ley de Gauss nos ayuda a encontrar campos eléctricos, pero antes debemos entender qué es el flujo eléctrico, ¿listo? Entonces, el flujo eléctrico, ¿qué vamos a tener en flujo eléctrico? Pues nosotros vamos a tener un campo eléctrico. Este campo eléctrico pues lo representamos con unas líneas de campo, en este caso, este es el campo eléctrico, estas líneas que tenemos acá. Esas líneas, si observan, están atravesando una superficie, ¿sí? Un área. Entonces, como esas líneas están atravesando esa superficie, entonces decimos que en la superficie hay un flujo eléctrico, es decir, que hay unas líneas de campo que van a atravesar esa superficie, lo que nos representa que tenemos un flujo eléctrico. ¿Listo? Entonces se puede hallar mediante la ecuación. Entonces tenemos el micrófono de alguien, por favor. Entonces tenemos el área, tenemos el campo eléctrico y pues obviamente ahí vamos a tener un flujo eléctrico. Entonces, pueden quitar los audios, por favor. Entonces, el flujo eléctrico es la medida del número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Matemáticamente, el flujo eléctrico, ¿qué es? Pues lo representamos con la letra phi. Lo representamos con la letra phi y es igual a E por A por el coseno del ángulo. ¿E quién es? El campo eléctrico. ¿A quién es? El área a la cual atraviesa el campo eléctrico. Y el coseno del ángulo, que es el ángulo que hay entre E y A. ¿Listo? El ángulo que hay entre el campo eléctrico y la superficie. Aquí pues esto es como si fuera un producto punto. ¿Listo? Unidades, importante para poder identificar qué es lo que estamos hallando o qué es lo que nos están dando. Entonces, las unidades, pues obviamente, son las unidades, el campo eléctrico, ¿qué unidades tiene? Newton sobre Coulomb. Y el área, ¿qué unidades tiene? Metros cuadrados. Entonces, por lo tanto, el flujo nos queda Newton metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Listo? Aquí tenemos una superficie que, a diferencia de la que teníamos en la diapositiva anterior, esta no está totalmente perpendicular al campo. Entonces, como no está totalmente perpendicular, podemos analizar algunas cosas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar estas tres situaciones. ¿Qué pasa si esta superficie, el ángulo, si observan? Si observan, aquí ahí tenemos un angulito. Ese ángulo teta está formado con respecto a la vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ese ángulo es de 90 grados? ¿Cómo nos quedará esta superficie? Pues si el ángulo es de 90 grados, debemos esta superficie colocarle un ángulo de 90 grados. Si le colocamos un ángulo de 90 grados a esa superficie, pues vamos a tener así, esta situación. Entonces, si tenemos esta situación, decimos, ok. Entonces, si tenemos la superficie, ya la giramos 90 grados, entonces nos queda en esta dirección. Aquí vemos que la superficie está paralela al campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en este caso, si la superficie es paralela al campo eléctrico, van a haber algunas líneas que atraviesen esta superficie. ¿Alguien puede contestar? Las líneas de campo van a atravesar esta superficie en esta posición. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cristian, ¿por qué no? Cristian. Ahora todo el mundo. Porque está paralela, dicen ahí. Porque está paralela. Claro, si las líneas de campo están
paralelas a la superficie, obviamente esas líneas están, esta es la superficie y las líneas de campo están así, pues no hay ninguna líneas de campo que atraviesen la superficie. Y esa es la condición para que haya flujo eléctrico es que atraviesen la superficie, deben atravesar la superficie. Entonces aquí, como son paralelas, pues no hay el flujo eléctrico va a ser cero. No hay líneas de campo eléctrico que me atraviesen la superficie. ¿Listo? Ojo, la superficie es paralela al campo eléctrico. Pero si ustedes observan, ahí hay un DS o un DA que es la normal a la superficie. Esa sí es perpendicular al campo eléctrico. ¿Listo? Porque la normal es un vector que sale desde la superficie. Recuerden mecánica que si ustedes tienen una superficie, el vector normal está perpendicular siempre a la superficie. ¿Listo? Entonces, pues ese vector normal, el DS o el de área, como lo quieran ver, ese DS sí está perpendicular al campo eléctrico, pero la superficie está paralela al campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, esa es una situación. La siguiente situación nos dicen qué pasa si teta es igual a 0. Es decir, que el ángulo que nos están dando acá debe ser igual a 0, pues toda la superficie la vamos a girar hasta ángulo 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues si tenemos, nos va a quedar en esta condición. La teníamos así con una inclinación y la giramos a ángulo 0. Entonces, nos queda así. Entonces, en esa situación vamos a tener flujo eléctrico. ¿Alguien puede contestar? Sí hay flujo eléctrico. Sí hay flujo eléctrico, ¿verdad? Porque pues el dibujito nos lo está viendo y vamos a tener, un flujo eléctrico máximo. Igual, sí, también decían en el chat, porque el coseno del ángulo entre el coseno de 90 es 0, ¿sí? El coseno de 90 es 0, entonces automáticamente pues la ecuación se nos hace 0 y por eso en el primer gráfico vamos a tener flujo eléctrico 0, si lo quieren ver así matemáticamente. Bueno, en el segundo, el teta igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, entonces vamos a tener que el flujo eléctrico es E por A, ¿listo? Vamos a tener el flujo eléctrico E por A y va a ser un flujo máximo. ¿Por qué? Porque la superficie está perpendicular, totalmente perpendicular, está completamente perpendicular, está perpendicular más bien. Está perpendicular al campo eléctrico, entonces ahí vamos a tener, en esa condición vamos a tener flujo eléctrico máximo. ¿Listo? La otra opción es cuando el ángulo es mayor de 0 y menor que 90, o sea, está entre 0 y 90. Entonces, si está entre 0 y 90, vamos a tener esta posición de la placa, del plano, ¿sí? De la superficie, y pues ahí vamos a tener no el flujo eléctrico total, pero pues sí vamos a tener algo de flujo eléctrico. ¿Listo? Eso era cuando tenemos puede suceder que la superficie tenga esta forma. Entonces, si tenemos esta forma en la superficie, pues ahí vamos nosotros a tener pues n cantidad de pedacitos de área, ¿sí? Entonces aquí en todos los espacios de la superficie vamos a tomar un de área porque pues todos los de área en este tipo de superficies no son iguales como los que teníamos cuando tenemos planos, ¿sí? Que es solo un de área. Entonces, en este caso vamos a tener n cantidad de áreas y pues tenemos que analizar cada uno de los de área. ¿Listo? Cuando tenemos esa situación, pues nos toca recurrir a la integral, ¿verdad? Porque debemos integrar todos los de área que tenemos en la superficie. Entonces, eso es una sumatoria,
pero pues esa sumatoria se nos convierte en una integral. Es una integral cerrada, ¿listo? Entonces podemos hallar el flujo eléctrico igual a E punto de A. Este punto es un producto punto, ¿no? Entonces el producto punto, recordemos que es E por dA por el coseno del ángulo, ¿no? El ángulo que está entre E y el diferencial de área. ¿Listo? Entonces, y de esa forma, pues integramos. Normalmente en los ejercicios que nosotros vamos a hacer, asumimos el campo eléctrico. Este campo eléctrico lo asumimos como uniforme. Entonces, el campo eléctrico lo podemos sacar de la integral y hacemos la integral debido al área, respecto al área. ¿Sí? Entonces ponemos los límites de integración, integramos, como ustedes ya saben, que son especialistas en integrar. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo 1. Dice, considera un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección X en el espacio vacío. Encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo de arista L. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues nosotros tenemos que esta figura. Vamos a tener un cubo y tiene de lado L, ¿sí? Todos los lados del cubo son L y ya. Entonces, ¿cuántas áreas vamos a tener ahí? Porque nos piden hallar el campo eléctrico, el flujo eléctrico neto. O sea, tenemos que hallar el flujo neto en cada una de las superficies del cubo. Tiene 6 caras. Entonces, en cada una de las caras, pues, se analizan el flujo eléctrico, ¿verdad? Porque, pues, cada una de las caras, ¿por qué? Porque cada superficie, cada carita del cubo va a tener un de área diferente, ¿sí? El de la superficie de arriba apunta hacia arriba, la de abajo apunta hacia abajo. Profe, ¿se escucha? Entonces, el campo eléctrico que tenemos está en esta dirección, va a atravesar el cubo en esta dirección, en la dirección de X. Entonces, preguntas. Todas las superficies del cubo, todas las caras del cubo van a tener flujo eléctrico. Jan Ramírez. Profe, pues... ¿Solo Jan o puede responder cualquiera? No. Ya, Jorge. Fernando está escribiendo. Fernando, bueno. Felipe. Felipe, ¿por qué solo van a...? Ah, no, Juan. Juan Molina. Juan Molina está diciendo que solo 2 caras porque las otras dan 0. ¿Por qué las otras dan 0? Que son paralelas. Pero si puede hablar, les agradecería, pues, la persona que, una solita, ¿no? Para que no enojarme aquí. Porque están paralelas, sí, claro, porque están paralelas. Digamos, esta superficie 3 está paralela al campo eléctrico, igual a la superficie de abajo, la del piso, la 4, ¿listo? Igual a esta cara que tenemos acá frontal, igual a la de atrás. Entonces, todas esas 4 caras, pues, nos van a dar el campo eléctrico paralelo, no va a atravesar el campo eléctrico ninguna cara, ninguna de esas caras. Solo van a atravesar esta superficie y la que es paralela a esta superficie, o sea, la de atrás, la cara de atrás que tenemos acá. Entonces, esas 2 superficies son las únicas que van a tener flujo eléctrico. Entonces, como esas 2 superficies van a tener flujo eléctrico, pues nosotros vamos a integrar, ¿no? Entonces, usamos la ecuación, flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A. Y vamos a sumar la otra integral también, porque pues nos están pidiendo el flujo eléctrico neto. Entonces, como solo hay 2 caras que nos están aportando flujo eléctrico, pues debemos hacer la integral de esas dos superficies. Entonces, empezamos. La primera integral, pues E punto de A. Entonces, E punto de A es igual a E coseno de dA. ¿Listo? Entonces, ¿por qué así? Entonces, tenemos porque esta primera integral es la cara que tenemos acá atrás del cubo.
En la cara acá de atrás del cubo, el campo eléctrico viene en esta dirección y el de área viene en la otra dirección. El de área viene en esta dirección. Este viene siendo el de área y este viene siendo el campo eléctrico en la cara de atrás. Ya se va a acabar los 40 minutos. Entonces, si tenemos esa situación, el campo eléctrico, que es el azulito, y el de área, este es el campo eléctrico, y este viene siendo el de área, entonces entre ellos hay un ángulo de ¿qué? Entre el área, entre el campo eléctrico y el de área hay un ángulo de 180. ¿Listo? Entonces por eso colocamos acá 180. Listo, seguimos integrando. Entonces, E por A, entonces el E lo podemos sacar de la integral, el coseno de 180 es menos 1 y hacemos la integral de dA. ¿Sí? Entonces, por eso nos sale un menos de la integral y sacamos el campo eléctrico. Listo. Entonces, al integral de A, pues nos da A, ¿verdad? La integral de A es A, y entonces nos queda que es menos E por A. Y sustituimos, ¿quién es A? Es el área de la cara que tenemos. Como es un cubo, entonces pues el área del cubo es lado por lado. Entonces, y tiene una arista de lado L, entonces L por L, L cuadrado. ¿Listo? Entonces ya vamos ya tenemos esta integral, este es el resultado pues de nuestra integral, y pues continuamos con la siguiente integral. La siguiente integral es de la cara que tenemos acá, esta cara 2, ¿listo? Entonces volvemos a hacer lo mismo, integramos, sacamos el campo eléctrico de la ecuación, bueno, podemos sacar el campo eléctrico de la integral, y entonces nos queda que tenemos E coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? Porque a diferencia de la cara de atrás, acá el de área está paralelo al campo eléctrico, mientras que en la de atrás estaban antiparalelos. ¿Listo? Entonces, en la cara 2 sí están en el mismo sentido, y como están en el mismo sentido, pues el ángulo que se nos va a formar entre ellos, pues obviamente es 0. Entonces, tenemos que el ángulo es 0, y el coseno de 0 es 1. Entonces, al hacer esa integral, pues nos sale un signo positivo, ya no nos queda negativo, sacamos el campo eléctrico de la integral, y nos queda E integral por dA, integramos el área, que es E por A, y sustituimos el área, que es L cuadrado. Entonces, la respuesta de esta segunda integral nos da que es E campo eléctrico por el L al cuadrado. Entonces, al tener E por L al cuadrado, sumamos las dos integrales, porque eso es lo que nos dicen, sumemos las dos integrales para hallar el flujo eléctrico total. Al hacer eso, pues obviamente nos da que es 0. Porque las otras caras no tenían contribución, era el flujo eléctrico 0, y las dos contribuciones que encontramos en estas dos caras, pues son de igual magnitud, diferente signo, entonces al sumarla, pues nos da 0. Es decir, que el flujo neto total en ese cubo es 0. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor, ¿lo escucho? ¿Puede confirmar por qué coseno arriba de 180 y coseno abajo de la segunda, coseno de 0? Sí, señor. Porque está con respecto al ángulo Z. Sí, miren, lo que les decía, si ustedes ven en la cara de atrás, el de área es en esta dirección. Los de área, si esta es mi superficie, el de área siempre es perpendicular, así. ¿Listo? Entonces, como la cara de atrás está así, entonces el de área viene en este sentido. O sea, como la flecha aquí que tenemos
fucsia, ¿sí? El de área en la cara de atrás. Y el campo eléctrico está en la dirección de X. Es decir, que el ángulo que hay entre E y DA para la cara 1, que es la cara de atrás, es un ángulo de 180. Estos son antiparalelos. El campo eléctrico va en X, pero el de área va en menos X, así. Entonces, entre los dos tenemos un campo eléctrico de 180. Mientras que estos no. Estos tenemos que para la cara 2, el de área viene así, mientras que el campo eléctrico viene en el otro sentido. Ah, no, el campo eléctrico va en el mismo sentido. Ay, perdón. El campo eléctrico va en el mismo sentido para esta. Para esta cara tenemos esta situación. Tenemos esta situación. Esta viene siendo el de área y este viene siendo el campo eléctrico. Entonces, en los dos casos, aquí en estas dos líneas son paralelas, entonces en líneas paralelas el ángulo entre ellas es 0, mientras que para la otra situación tenemos que son antiparalelas. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Estas son antiparalelas. Estamos haciendo la primera parte, ¿no? Que es de la superficie rectangular vertical, que es la de la parte de atrás. Yo se la saqué aquí, pues bien limpio. Y entonces debemos hallar, pues para hallar el flujo eléctrico, lo primero que debemos hallar es el área de esa superficie. Entonces decimos el largo, el ancho, no sé cómo lo llamarán, tiene 30 centímetros. Y el alto, ¿verdad? La altura, el otro lado del rectángulo tiene 10 centímetros, el otro tiene 30 centímetros. Por lo tanto, debemos hallar el área de esa superficie. ¿Cómo hallan el área de esa superficie? Lado por lado, ¿no? Lado por Lado lado. por lado, ¿sí o no? Porque es un rectángulo, entonces, ¿cuánto les da esa área? 300 centímetros. ¿Cuánto? 300 centímetros. 300 centímetros cuadrados. ¿Y en metros? Porque lo debemos tener en metros por las unidades del flujo eléctrico, ¿no? Pues 2 ceritos más. 0.033 metros cuadrados. 0.03 metros cuadrados. 0,03 metros cuadrados. Espérame. 0,03 metros cuadrados, ¿listo? Entonces tenemos 0,03 metros cuadrados, ya hallamos el área de la superficie, por lo tanto nos queda hallar el flujo eléctrico en esa superficie. Entonces el flujo eléctrico es igual a ¿quién? A E, que es 7,8 por 10 a la 4, es solo sustituir por el área que hallamos, el área de la superficie es 0,03 metros cuadrados, y por el coseno de 180. Igual, aquí sucede lo mismo a lo del cubo. Tenemos que el campo eléctrico, Lo está golpeando de frente. tenemos que el campo eléctrico va en la dirección de X, este siendo nuestro campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico, pero el de área va en sentido contrario. Este viene siendo nuestro de área. Y el Pues de igual área no importa qué ángulo tenga la pieza, sino lo que importa es la dirección en la que va el campo eléctrico con respecto a los ejes, ¿cierto? No, el ángulo sí importa, ¿cómo que no importa? El ángulo que tenemos que colocar es el ángulo entre el campo eléctrico y el de área.
sino ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros no estamos analizando toda la cuña, ¿sí? Hasta el momento, nosotros solo estamos analizando la parte de atrás. No estamos analizando esta superficie. Si es que Ok, está ya, bien. ya. Estamos analizando en la parte de atrás y la parte de atrás es esta. Y esa parte tiene el de área en esta dirección y el campo eléctrico en esta dirección. Entonces el ángulo entre ellos dos viene siendo 180. Son antiparalelos. ¿Sí? Entonces nos da un valor de 2340 menos 2340 newton metro cuadrado sobre el coulomb. El menos pues sale el coseno de 180. ¿Listo? Entonces ya hallamos el flujo eléctrico de la superficie, la primera parte, superficie rectangular, vertical. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, la parte B que dice Coseno de 180. menos 1. Profe, Señor. profe, el coseno de Coseno de 180 menos 1. No, pero ¿por qué es coseno de 180? ¿Por qué es coseno de 180? Porque entre lo que le decía, entre el de área que viene en esta dirección para la superficie de atrás y el campo eléctrico, ellos son antiparalelos, o sea que uno está así y el otro está así. Entonces, entre ellos... Sí, señora. Al 180. ¿Sí? Listo. Y el 0,03 la división. El área de la superficie analizada en este caso. ¿Sí? 0,03 es el área de la superficie. Entonces la superficie tiene del lado 30, un lado es 30 centímetros y el otro lado son 10 centímetros. Entonces hallamos el área que es lado por lado y nos dio 0,03 metros cuadrados. Listo. Entonces, ¿sí? Entonces, la siguiente dice la superficie inclinada. Ahí sí debemos hallar, entonces nos están pidiendo el campo eléctrico, es en esta superficie que tenemos acá. Entonces yo la saqué acá en blanco, la saqué en limpio esa superficie y pues si la vemos así, esa inclinación, esa superficie inclinada la paramos, entonces es un rectángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dimensiones tiene esa superficie? Esa superficie tiene de lado 30 centímetros, de un lado 30 centímetros, y este es el otro lado, el H, que yo llamé acá, este lado, ¿no? Este lado. Sí, se está hallando en la parte de arriba, la parte superior. Exactamente, no conocemos ese lado, entonces nos toca hallar ese lado. ¿Cómo lo hallarían? Pues lo más fácil, si ustedes observan en la figura, el triangulito, tenemos acá el No triangulito. se puede hacer tenemos esto, agarrar acá el ¿sí? 10 y dividirlo por coseno de 60 del ángulo, ¿no? Sí, Coseno del sí, ángulo. claro, solo trigonometría de la básica, Y ¿sí? eso de... Entonces tenemos un triangulito, este triangulito, yo creo que se lo saqué acá en blanquito. Salud. No se moje, ¿no? Siente, ¿no? Entonces tenemos el triángulo, yo se lo saqué aquí en blanco. Entonces tenemos la un novia. lado 10 centímetros, el ángulo de 60 y la diagonal que viene siendo H. Entonces ahí ¿qué debemos hacer? Pues escribimos el coseno de 60 como estaban diciendo por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que coseno de 60 es igual a... Coseno es igual a ¿qué? La adyacente sobre la... Al lado adyacente, que viene siendo 10, sobre la hipotenusa, ¿sí? Que es H. Y despejamos entonces H. Por lo tanto, como estaba diciendo su compañero, decía que H, al despejar de la ecuación, tenemos que H es igual a 10 sobre coseno de 60. ¿Sí? Entonces, H nos da un valor de 0,2.
A mí me dio un valor de 0,2, no sé ustedes cuánto, tienen que verificar. Entonces, de esta ecuación, voy a entonces despejarles. Y al despejar, para que no queden ahí como un poquito perdidos, al despejar de esta ecuación, tenemos que H es igual a 10 centímetros sobre el coseno de 60. Y hacen esa operación en la calculadora para poder hallar H. ¿Sí? Hacen esta operación. Y ojo con que los 10 centímetros, entonces 10 a la menos 2. Entonces hagan 10 a la menos 2 sobre el coseno de 60 y les debe dar 0,2. ¿Listo? Entonces tenemos el área, ahora sí podemos ya hallar el área de la superficie, es 30 centímetros, o sea 30 por 10 a la menos 2 por H. ¿Y H cuánto nos dio? 0,2. Entonces sustituimos, que tengo ahí en la diapositiva. 0.06 metros. Sí, señor. Nos da Cuadrados. 0,06 metros cuadrados. Porque Profe, el 30 por 10 a la menos 2, ¿de dónde lo sacó? Pues 30 porque en el otro lado. ella está pasando a En son el otro lado. centímetros. Ya lo está Porque- pasando a metros de una. Ujú. Porque estamos hallando el área de la superficie, el área de esa superficie lado por lado. Un lado son 30 centímetros. Entonces, centímetro es 30 por 10 a la menos 2. Ya lo estoy pasando a metros todo. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Sí, profe, ya. Listo. Entonces tenemos el área y entonces nos queda hallar el flujo eléctrico. Entonces, flujo eléctrico es igual a ¿quién? Al campo eléctrico, que es 7,8 por 10 a la 4, y el área, que es 0,6 por el ángulo que tenemos ahí, que es coseno de 60. Entonces tenemos que, Da lo mismo, pero positivo. exactamente, entonces nos da 2.340 newton metro cuadrado sobre coulomb. ¿Listo? Y la parte C dice la superficie total de la caja. Entonces, si podemos ver ahí si al hacer la sumatoria, igual como analizamos el cubo, pues miramos a ver cuáles tienen contribución del flujo eléctrico. Entonces, la parte de atrás contribuye, que ya lo tenemos, que es menos 2.340. Esta también contribuye. ¿Cuál más? Este triangulito que tenemos acá, no, porque Cero. está paralelo, ¿sí? No tiene contribución de flujo eléctrico. La cara que es paralela a esta, o sea, la de atrás, el triangulito de atrás, tampoco contribuye. Y la otra que nos falta es la base. La base tampoco contribuye porque la base está paralela al campo eléctrico. O sea que el flujo eléctrico total de la caja va a ser igual a 0. Cero. ¿Sí? Porque se restan, ¿no? Ujú, O bueno, se resta. suman. Se suman. Sí. Se suman, sino que uno es negativo y el otro es Sí, positivo, pues se ¿verdad? anulan entre sí. Eso es todo. ¿Listo? ¿Alguna Por pregunta? eso va a cero, porque le suman. Ahora vamos a ver ley de Gauss. Ley de Gauss nos relaciona tres términos. Nos va a relacionar el flujo eléctrico, nos relaciona el campo eléctrico por el de área, ¿listo? Y nos relaciona también nos relaciona la carga encerrada sobre epsilon sub 0. O sea que esto es una triple ecuación de la cual ustedes pueden hacer uso dependiendo a la información que les estén pidiendo, ¿sí? Puede ser que le estén diciendo, hay el flujo eléctrico y les dan un campo eléctrico y un área. Entonces, ¿qué hacen? Ah, pues usan esta, ¿sí? Usarían esta parte. Pero puede ser también que a ustedes les digan, no, hay el flujo eléctrico y les dan una carga encerrada. Entonces, ¿cuál usarían ahí? Pues ustedes ahí usarían estas dos. Flujo eléctrico igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van usando su ecuación de acuerdo a la situación que les estén dando, de acuerdo a la información que les estén dando.
¿Listo? También puede ser que ustedes les digan, hay el campo eléctrico y les dan una carga. Entonces ustedes dicen, pues yo uso estas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces, dependiendo, pues lo que les digo, dependiendo de lo que les están dando, ustedes usan su ecuación. Entonces, esta ecuación de ley de Gauss la usamos en ejercicios que tengan simetría. ¿Listo? Simetría, ¿qué es? Que aquí vamos a tratar los campos eléctricos uniformes. ¿Listo? Cuando tengamos campos eléctricos uniformes. Si los campos eléctricos ya no son uniformes, pues ahí pues se nos complica un poquito de la cosa, pero pues ese ejercicio no los vamos a tocar en esta clase. Eso ya es como para un curso mucho más avanzado. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con lo básico. De esta ecuación, ¿qué más les puedo decir? Bueno, podemos decir, entonces, les voy a escribir qué es cada cosa. Entonces, para que sepan, ¿no? Entonces, flujo eléctrico es, el primer término es flujo eléctrico. El segundo es campo eléctrico. Tenemos el dA. ¿Qué es el dA? Es el área de una superficie gaussiana. Ya les explico qué es una superficie gaussiana. Las superficies gaussianas son superficies imaginarias, no están dentro de nuestro ejercicio y toman la forma del objeto que ustedes vayan a hallar. Sí, ahorita les explico más adelante con una diapositiva que tengo a continuación cómo hacemos las superficies gaussianas. ¿Listo? Y Qn, ese Qn, ¿qué es? Es la carga encerrada dentro de la gaussiana. Ojo, ¿no? Porque es encerrada. Entonces, eso es súper importante, por favor, porque es encerrada. ¿Sí? Si está por fuera, yo ya no sumo esa carga. Debe estar encerrada dentro de mi superficie gaussiana. Eso es súper importante. ¿Y el epsilon sub 0 qué es? El epsilon sub 0 viene siendo la permitividad del espacio libre. Tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Tiene un valor, y las unidades es Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? Entonces, La permitividad del espacio libre bueno, siempre va a ser 8.85. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, así es cada cosa. Entonces, nos dicen área de la gaussiana. Entonces, ahora sí, ¿qué es una gaussiana? Entonces, les decía, las gaussianas son superficies imaginarias que nos sirven para independizar nuestra situación particular, ¿sí? Son muy útiles las gaussianas para nosotros simplificar nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta ecuación? Parece que no. No. Listo. Entonces, acá tenemos en lo que estamos viendo en pantalla, tenemos que una carga positiva Q. Entonces, si nosotros recordamos a todo lo que hemos visto en la clase, nosotros asumimos que las cargas son unas esferitas, ¿sí? Y nos las imaginamos así, como si fueran unas esferas. ¿Listo? Entonces, como nosotros... No, porque el viejo dijo que ¿Pueden desconectar los audios, por favor? Si tienen una pregunta, ahí sí, pues lo activan, si no, para pues no interrumpir. Entonces tenemos que las cargas son esferitas, ¿verdad? Y si son esferas, pues yo tengo que encerrar esa esfera. Voy a hacerle una superficie gaussiana a esa esfera. Y para hacerle una superficie gaussiana, pues yo tengo que hacer algo que tenga la misma simetría al objeto a encerrar. Entonces, en este caso, como la carga es una esfera, pues yo hago una superficie gaussiana que también es una esfera. ¿Sí? Entonces, esta es mi superficie gaussiana, la parte azul, es mi gaussiana. Entonces, la gaussiana es esférica.
¿Listo? ¿Alguna pregunta? Parece que todo muy bien. Hoy están muy inteligentes. Profe, igual pues todas las cargas se manejan en circunferencias, por lo que pues son uniforme en todos los ángulos, ¿no? Si es una carga. Sí, claro, Ya claro. eso depende también si le está destruyendo alguna estructura o algo así. Sí, señor. Sí, señor. Ya, ya le hago una pregunta ahorita respecto a lo que me está diciendo. Entonces, acá que tenemos, en la siguiente imagen tenemos también una carga, ¿verdad? Una carga encerrada, tenemos una gaussiana que viene siendo esta gaussiana, y esa gaussiana la llamamos S1, que es la superficie. Luego vemos que hay otra superficie que no tiene, pues, no tiene una forma pues muy definida, pero esa superficie nos van a pedir hallar el flujo eléctrico en esta superficie S2, en esta que no tiene. Entonces, si ustedes observan, el flujo eléctrico en la superficie 1, ¿verdad? Son las líneas de campo que están saliendo de esta carga. Entonces, en la superficie 1 hay unas líneas de campo que están atravesando esa superficie 1, entonces hay un flujo eléctrico. Si me piden hallar en la superficie 2 ese flujo eléctrico, viene siendo el mismo de la superficie 1. ¿Por qué viene siendo el mismo? Porque es que no se están generando más líneas de campo. Lo que se está encerrando en S1 y en S2 es la misma carga. Es decir, que es la misma cantidad de líneas las que están atravesando la superficie 2. ¿Sí? Lo mismo sucede para la superficie 3. Observen, la superficie 3 es una superficie también irregular, es mucho más grande, pero ¿qué está encerrando a la superficie 3? Está encerrando solo la carga Q. Es decir que en la superficie 3 vamos a tener un mismo flujo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en cada una de las superficies tenemos los mismos flujos eléctricos. En la siguiente imagen, ¿qué tenemos? Tenemos una carga Q y tenemos una superficie. Si ustedes observan, esa carga Q no está dentro de la superficie, está por fuera de la superficie. Si vemos que está por fuera de la superficie, entonces en esta superficie no va a haber un flujo eléctrico que atraviese esta superficie porque la carga está por fuera. Entonces no hay líneas de campo que atraviesen esa superficie. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a decir que no hay flujo eléctrico. ¿Listo? No hay flujo eléctrico en esta superficie, que era lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esas son todas si tuviéramos cargas encerradas, como decía el compañero, que siempre vamos a tener pues una superficie gaussiana esférica. No siempre vamos a tener gaussianas esféricas. Eso depende de la simetría del ejercicio. Por ejemplo, acá en este nosotros queremos rodear, queremos encerrar, lo que se quiere encerrar es esta barrita. Esta barra que tenemos acá. Esa barra, pues nosotros, dependiendo de esa simetría, nosotros no podemos encerrarla con una esfera, ¿no? No podemos encerrarla esféricamente. Perdón. No tiene sentido porque pues por la simetría de nuestro ejercicio, esto no lo podemos encerrar así. ¿Sí? No lo podemos encerrar así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer, pues, encerrarlo con una simetría semejante. Si esto es una barra, ¿sí? Entonces, lo que podemos encerrarla es con un cilindro, ¿sí? Entonces, ahí nuestra superficie gaussiana va a ser un cilindro, va a ser cilíndrica, ¿sí? ¿Por qué así? Pues si ustedes ven en esta diapositiva, en la figura siguiente, en esta que les estoy señalando, la barra, este es un corte transversal, ¿no? Entonces, al hacer un corte transversal de este dibujo, vemos que este puntico es la carga. Y la carga
como es positiva, las líneas de campo van saliendo, son radiales, ¿sí? Y esta línea azul punteada viene siendo nuestra gaussiana, ¿sí? Hicimos un corte transversal. Entonces, vemos que ahí está encerrando nuestra carga. Entonces, el cilindro sí encierra la carga de la barra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Silencio absoluto. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces nos están diciendo, en la figura se muestran 4 superficies cerradas. Como también aparece en la figura diferentes cargas. Diferentes cargas nos aparece menos 2Q, nos aparece Q positiva y menos Q. Y cada una de las superficies de color es como cortar la superficie así como se hizo con el cilindro, así se hizo un corte transversal. Eso en esta también se está haciendo un corte transversal, ¿sí? Entonces, para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, nos piden hallar, determina el flujo a través de cada superficie. Entonces, ¿qué decimos? Pues si nosotros vamos a usar el flujo eléctrico, nos están pidiendo, entonces nosotros podemos decir, flujo eléctrico. Me tocó así porque no tengo ¿el qué? La letra. La letra, sí, qué pena. Entonces, flujo eléctrico es igual a E por A, lo que vimos anteriormente. Pero si ustedes se van por esta ecuación, ¿cuál es el área de esa superficie? ¿Sí ven? No lo Pues cada podemos una es hacer diferente. porque son áreas irregulares. Entonces, no tenemos un área para reemplazar. ¿Listo? Tampoco tenemos el campo eléctrico porque no nos están dando campo eléctrico. Entonces, ahí nosotros no podemos decir, pues nos vamos por acá porque pues se van a estancar, no tienen ninguno de los datos. No se pueden ir por ahí entonces. Entonces, ¿qué dicen? Pero por ley de Gauss, flujo eléctrico es igual ¿a quién? A la carga encerrada sobre epsilon sub 0. No tengo epsilon. ¿Cómo? Ahora sí. Listo. Por epsilon sub 0. Entonces, si nos vamos por esta ecuación, ahí, si nosotros nos vamos por esta ecuación, nosotros decimos, ¿tenemos carga encerrada? Sí, tenemos cargas encerradas. ¿Y epsilon sub 0 lo conocemos? Claro, epsilon sub 0 es una constante, es 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, yo me puedo ir por esta ecuación y solucionar mi ejercicio. Entonces, debido a eso, empezamos a hacer, ¿cuál es el flujo eléctrico para la superficie 1? Entonces decimos, Menos 2 cúbicos. flujo eléctrico para la superficie 1. Entonces es carga encerrada. ¿Qué carga encerrada tenemos? Entonces tenemos carga encerrada de... Menos 2 cúbicos. En la superficie 1 tenemos encerrado menos 2Q y Q positivo. Entonces, menos 2Q más Q, entonces el total encerrado, ¿cuánto es en esta superficie? Total encerrado es Q positivo. Menos Q. Menos Q, perdón, menos Q, sí. Es menos Q. ¿Sobre quién? Sobre epsilon sub 0. 8,85 sobre epsilon sub 0. Lo dejamos así indicado porque pues tampoco tenemos el valor de Q, entonces pues no es necesario reemplazar epsilon sub 0. Pero si ustedes me entregan esta respuesta, yo digo, está bien. ¿Por qué? Porque están dando en términos conocidos Q y epsilon sub 0. O sea que esa respuesta está bien. ¿Listo? Ahora vamos a hacer para la superficie 2. ¿Dónde está la superficie 2? La superficie azul.
Entonces, el flujo eléctrico para la superficie 2, entonces decimos, flujo eléctrico en la superficie 2. Entonces, Solamente ¿igual a el quién? cero, A 0, porque 0. ¿sí? Es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque hay dos cargas Q y Positivas. menos Q. Positivo y negativo y se restan. Exactamente, porque, no, bien, pero profe, no, señor, pero aquí cuando toma el S4, si tuviera un valor ahí se interviene, ¿cierto? en En S4, el hasta S4 ahora no vamos hay en cargas. S2. No, sí, sino porque usted sabe que el S2 interviene ahí con el S4 y interviene con el S3. Sí, sí, señor, pero entonces en esos casos usted lo que tiene que ver es su superficie a analizar. En este caso usted está viendo esta superficie S2 que es la superficie azul. Entonces a usted lo que le interesa es solo Sí. la superficie 2. Entonces si toca las otras superficies no le interesa, es solo las cargas encerradas en esa superficie. Entonces Por lo solo que nos está tomando interesa es una lo que cara, está ¿cierto? encerrado. Ok, sí, ya ¿Listo? entendí, ya. Bien. Listo, sí, señor. Sí, está bien. Eso es una pregunta que muchos estudiantes hacen, no se preocupen. Entonces, listo. Entonces, encerrado, ¿qué nos va a quedar? Positivo y negativo, se nos fueron, no tenemos flujo eléctrico. Continuamos, ¿no? Flujo eléctrico en la superficie 3. Entonces, la superficie 3, ¿cuál es la superficie 3? Es la superficie negra. ¿Qué carga encerrada vamos a tener en la superficie 3? Menos 2Q. Sí, menos 2Q, porque son toman las 3. ¿Todos de acuerdo que es menos 2Q? Sí, menos Sí. 2Q, porque la otra se eliminan, quedan Sí, menos 2Q señor. sobre X. Entonces, en la superficie 3 tenemos encerrado, en esta superficie negra tenemos menos 2Q, tenemos Q y menos Q, esas se nos anulan, conclusión, nos quedó encerrado menos 2Q sobre epsilon sub 0. Listo. Y finalmente tenemos el flujo eléctrico para la superficie 4. Perdonen ahí lo feito, ¿no? Porque pues ese era para que ustedes lo hicieran. O como hoy no están tan activos, entonces pues ahí lo estamos solucionando. En la superficie 4, ¿qué está encerrado? Nada. ¿Qué No hay cargas nada, no hay hay carga. encerradas? Hay cargas cerradas. Pero No hay carga encerrado. encerrada, ¿verdad? Porque en la superficie 4, la superficie es la verde y están intersectadas, como decía su compañero, están intersectadas unas superficies, pero en esa superficie no hay nada. No hay nada, aquí no tenemos nadita, nada. Aquí no hay nada, ninguna carga encerrada. Entonces, como no hay ninguna carga encerrada, entonces el flujo eléctrico en esa superficie va a ser 0. Pues mientras... Entonces empezamos a hallar, nos piden hallar el campo eléctrico, nos dan carga. Entonces nosotros ¿con qué ecuación la usamos? Pues la usamos con la ecuación de integral de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces empezamos a hacer. El E puede salir de la integral. ¿Por qué puede salir de la integral E? Porque estamos trabajando con campos uniformes. Si el campo es uniforme, entonces puede salir de mi integral. Entonces me queda E integral de dA igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Listo. Ahora integro. Entonces, al hacer la integral de dA, pues me da A, ¿verdad? La integral de dA es A. Entonces, carga encerrada sobre epsilon sub 0 voy a... Luego, ¿qué me queda hacer? Pues hallar E. Pero el A, ¿quién es el A? El área que a mí me interesa es el área de la gaussiana. Si ustedes recuerdan una de las diapositivas anteriores,
acá, mire, yo les expliqué en esta diapositiva que el dA es el área de la gaussiana, ¿sí? Entonces, eso lo deben tener súper claro. Deben tener, el dA es el área de la gaussiana. Entonces, como ya integramos, nosotros debemos, pues entonces, debemos reemplazar el área de nuestra gaussiana. Vamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gaussiana? ¿Qué forma tiene nuestra gaussiana? ¿Alguien puede contestar? ¿Qué área tiene nuestra gaussiana? La forma de la gaussiana es una esfera. ¿Y cuál es el área de una esfera? El volumen de la esfera, que es 4, sorry, ¿no? Se ve horrible. 4/3 pi por r al cubo. De pi Por r al cubo. por r al cubo. Y el área, pues integra. Este es el volumen de una esfera. Pero ustedes tienen que derivar para poder hallar el área de la esfera, ¿sí? Entonces, al derivar este volumen, derivan con respecto a R, entonces el 3 lo bajan, entonces me da 4 por 3, 12 dividido en 3, me da 4. 4 pi r al cuadrado. R al cuadrado. Ese que viene siendo el área de una esfera. Por favor, lo guardan, se lo aprenden, no sé qué tienen que hacer, pero este se lo deben aprender. El área de la esfera es 4 pi r al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda hacer sustituir el área, ¿no? Entonces, 4 pi r al cuadrado, igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Qué carga encerrada tenemos? Pues en esta gaussiana particular, nuestra carga encerrada es Q, ¿sí? No hay más carga encerrada, solo Q. ¿Y qué más se hizo? Pues como nos piden hallar el campo eléctrico, pues estoy despejando el campo eléctrico. Entonces, este 4 pi r al cuadrado que está multiplicando a E, lo paso a dividir. El 4 pi r al cuadrado lo pasé al otro lado del libro a dividir. ¿Listo? ¿Qué más tengo que hacer ahí? Pues entonces, aquí lo que nos queda es acomodar. Porque epsilon sub 0, 4 pi, esto nos da todo lo que tengo acá. Aquí se supone que tengo un 1, entonces esto, 4 pi epsilon cuadrado, eso es equivalente a tener K. Entonces, al sustituir todo esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es K, entonces me da Q sobre R cuadrado. ¿Señor? Un compañero tiene el micrófono encendido y está sonando ahí. ¿Quién será? Jonathan. Ahora apaguen el audio. No entienden, ¿no? Porque no, yo era el que estaba hablando que lo apagaran. El Danis. Ya, como que ya no se escucha bulla. Sí, bueno, entonces repetición, ahí un momentito. Entonces, les estaba diciendo, sustituimos el área de la esfera, de la gaussiana, perdón, el área de la gaussiana, despejamos, entonces este 4 pi lo pasamos para abajo, entonces 4 pi r cuadrado. Y además, deben saber, ¿sí? O acordarse, o ya a partir de ahora ya siempre lo van a hacer, que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, todo eso es equivalente a tener K, ¿sí? Que es la constante de Coulomb, la que manejamos en los ejercicios anteriores. Entonces, si hacemos esa conversión, todo esto nos da K, entonces nos queda KQ sobre R cuadrado. Y no se les olvide, por favor, esto que les acabé de decir, que K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Sí?
K, que es la constante de Coulomb. Entonces, esta viene siendo nuestra respuesta. Entonces, si ustedes ven nuestra respuesta aquí que tiene un corazón, la respuesta que es KQR cuadrado es el campo eléctrico generado por una carga puntual, como lo trabajamos en el tema pasado, ¿sí? Entonces todo nos concuerda y aquí pues estamos demostrando, esta es una forma de demostrar que el campo eléctrico para una carga puntual es KQR cuadrado. ¿Listo? En el otro ejercicio, pues, cuando vimos el campo eléctrico de cargas puntuales, nosotros llegamos a la misma ecuación, lo demostramos por otra forma y llegábamos a la misma ecuación. Aquí lo estamos haciendo por Gauss y estamos llegando también a la misma ecuación. ¿Listo? Entonces, todo concuerda, todo cuadra.